Bueno, después de toda la bienvenida, ¿cierto? Ya hemos cantado, pero viene una alabanza muy especial. Es una parte musical que tenemos para adorar a nuestro Dios. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor, ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas su aflicción, y aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria o tentación, con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador, y a esos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió! Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Hermanos, pasamos a lo primordial. Esperamos que el Señor dirija a nuestro hermano. El tiempo en este momento queda para nuestro hermanito José Miguel. Bien, agradecidos hermanos, visitas, amigos, shalom para todos, una prosperidad, buena salud para todos. Voy a pedir la dirección de Dios en estos momentos para que podamos entrar en el estudio de su palabra. Amado Dios y Padre, Señor, aquí estamos. Señor, estamos alabando tu santo nombre en tu día de reposo y estamos pidiendo, Señor, en estos momentos donde vamos a estudiar un tema que a nosotros los hombres nos cuesta, donde hay mucha historia, donde hay profecía plena, donde está tu verdad expuesta a nosotros. Danos entendimiento y te pido la dirección del Espíritu Santo de nuevo en mi palabra y por sobre todo poder de síntesis. Guíanos, condúcenos en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, mi hermano, recién leíamos la meditación que dice que tenemos la palabra profética más segura. No es una forma jactanciosa de decir que tenemos la palabra profética más segura, porque no es algo que nosotros hubiésemos hecho, sino que es la palabra de Dios al servicio del hombre para que el hombre pueda entender de mejor manera el plan de salvación. Y cuando hablo del plan de salvación, hay una dirección, pero totalmente de Dios. Y si nosotros nos dejamos llevar, hermanos, vamos a tener esta mañana un viaje, pero enteramente maravilloso,
vamos a viajar por más de 2500 años de historia, en los cuales espero que nos quede todo claro, y si acaso alguna pregunta, alguna duda hay, al final del término del servicio, ustedes me hacen la pregunta y nos quedamos para resolverla. Le pido eso porque si contesto preguntas en el momento de que esté dando la locución, nos vamos a retener demasiado tiempo porque, insisto, son alrededor de 2500 años de historia, mucho, mucho. Bien, para comenzar, yo les voy a pedir, vamos a ir al libro de Isaías y lo vamos a dejar abierto en el capítulo 14. Nosotros en el libro de Daniel se enfocan tres temáticas principales: el juicio, el reino de Dios y Cristo. Aquí nosotros tenemos 12 capítulos, los cuales podemos dividir en históricos y proféticos. Nosotros nos hemos enfocado en esta mañana y desde hace ya algunas semanas en aquellos que son proféticos. La diapo número 2 nos muestra cuáles son los capítulos proféticos que hemos estudiado. Han sido Daniel capítulo 2, que es la interpretación profética del del sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Se recuerdan ustedes que él sueña con una estatua en la cual es la cabeza de oro, su pecho era de plata, el busto era de bronce, las piernas eran de hierro y los dedos de las piernas eran de hierro y barro cocido? Bien, nosotros vemos que en la segunda semana vimos la interpretación profética de las cuatro bestias, que nos indicaban los mismos reinos, pero aquí nos daban características diferentes. Veíamos aquí algunos animales, veíamos un león, veíamos un oso, un leopardo de 4 cabezas alado, y también veíamos una bestia horrible y que era el dragón, que tenía 10 cuernos, de los cuales también salía un cuerno pequeño. También vimos en el capítulo 8 de Daniel la interpretación profética de la visión del carnero y el macho cabrío. Nosotros vimos la interpretación que el carnero y el macho cabrío se transaban en una lucha. Y para continuar, la semana pasada nosotros vimos una interpretación profética de las 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo de Israel. El método que hemos utilizado, nosotros hablamos la primera vez que habían diferentes métodos: el preterista, el futurista y el historicista. Y nosotros usamos y vamos a navegar a través del método historicista, ya que estudian los eventos bíblicos y los comprobamos a través de la historia. La diapositiva número 3 nos muestra aquí una línea profética en el capítulo 11 del Daniel 11.1, cuando comienza con el rey que era de Medo, eso en el año 538, el rey Darío, y vemos en el verso 22 que nos va a mostrar la muerte de Cristo en el año 31 después de Cristo, y en el verso 40 vamos a llegar hasta 1798, época en que la Revolución Francesa nos marca como el fin de un tiempo profético, que es la profecía de los 2300 días. La profecía de Daniel 11 navega a través de la historia como ninguna otra, y la evidencia nos refuerza la certeza de que Dios está al control de ella. La diapositiva número 4 nos muestra el versículo de Isaías que le había pedido antes, y nos dice lo siguiente: Isaías 14 y el verso número 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mi hermano, cuando nosotros estudiemos el santuario, vamos a darnos cuenta que el trono de Dios se encuentra en el norte, en el lado norte. Y aquí Satanás, sabiendo dónde estaba el trono de Dios, entonces Satanás, aquí en su corazón, el versículo anterior a este nos dice:
oh, cómo fuiste, dice, oh, cómo fuiste, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y nos encontramos que que Satanás desea tener el trono de Dios. Pero nos encontramos que aquí él está queriendo usurpar al rey del norte. Y aquí empezamos esta historia, esto de Isaías 14, lo voy a retomar cuando estemos en Daniel 11, es por eso que le dije, y ahora nos vamos directamente a comenzar este viaje. Y comenzamos con Daniel capítulo 11, el verso 1 y 2. Dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Aquí Daniel estaba sumido en algo muy grande, había tenido unas visiones y su cuerpo no había sido capaz de resistirlo, había estado enfermo y ya había tenido que esperar. Y acá Daniel se encuentra que Gabriel le está dando el mensaje para que él sepa qué es lo que va a acontecer. Y le dice en el verso 2, y ahora yo te mostraré, dice Gabriel, la verdad. Y esta palabra no la olviden, mi hermano, la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, mas todos ellos, al hacerse fuerte en sus riquezas, se levantarán contra el reino de Grecia. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que Daniel debe tener aproximadamente 80 y algo más de años, dice que se le anuncia lo que iba a pasar con el pueblo y se le anuncian los reyes que van a haber, 3 reyes de Persia. Iba a estar Cambises II, el falso Esmerdis. Este falso Esmerdi es uno que sustituyó a Esmerdi porque lo habían matado y él se hizo pasar por él. Después iba a estar Darío el Grande y iba a estar el cuarto rey que era Jerjes I o Asuero. A este lo conocemos nosotros porque, como muestra la diapositiva ahí, fue el marido de Esther. Dice que él se hará de grandes riquezas y fue legendario por su riqueza. Dice, se levantará contra el reino de Grecia. Condujo la segunda y la tercera guerras médicas. La primera de estas campañas militares fue lanzada por su padre, Darío el Grande, a mediados del año 490 a.C. y terminó en septiembre de ese año en derrota en la batalla de Maratón, no muy lejos de Atenas. Darío I, el Grande, murió 6 años más tarde sin haber logrado vengar esa vergonzosa derrota en manos de los griegos. Muy inferior en números y en equipos militares eran estos. En un lecho de muerte encomendó a su hijo Jerjes I la eliminación de esa afrenta. Jerjes I intentó cumplirla en 2 ocasiones, resultando en ambas derrotas. Para la primera logró la alianza de 40 naciones y pueblos, 1 millón de hombres, según el historiador griego Heródoto. Ganó la batalla del Paso de las Termópilas, pero experimentaron una vergonzosa derrota en la batalla de la bahía de Salamina, frente al Pirineo, el puerto de Atenas en el 480. La tercera y última de las guerras médicas culminó con otra victoria griega en Plantea, con la expulsión definitiva de los medos persas de Grecia en el año 479 a.C. 6 años más tarde, Jerjes o Asuero se casó con una joven judía, Esther, y aproximadamente 8 años más tarde, en el 465, murió asesinado. Seguimos con el verso número 3. Dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Dice, aquí aparece en escena el griego Alejandro Magno. Desde la última batalla de los medos con los persas que atacaban Grecia han pasado 100 años y aparece Alejandro Magno, que vivió desde el año 336 hasta el 323, 13 años de reinado, 30 años de edad. Tomó el reino después de Filipo II, que fuera asesinado.
Alejandro fue discípulo de Aristóteles en el 322, quien convenció al mundo que debía unirse bajo una sola filosofía y una sola religión, la filosofía y la religión griega. Primer intento del nuevo orden mundial. Yo me imagino que ustedes han escuchado esto hoy por hoy. No, esto, Alejandro Magno, la idea de él era que todo el mundo tuviera su cultura y que adoraran sus dioses, algo que vamos a ver muy pronto y que ya casi estamos viendo. Verso 4 dice, pero cuando haya levantado su reino será quebrantado y repartido a los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según su dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Bueno, Alejandro muere muy joven y deja en el imperio, dice la división del imperio griego de periodo de 22 años de extremas violencias y derramamiento de sangre, extendido desde la muerte de Alejandro Magno en el 323, 301 a.C., en que quedó dividido el greco-macedónico. Y aquí se dividió en cuatro puntos. Casandro estaba en Grecia y Macedonia. Lisimaco en Asia Menor. Seleuco estaba en Siria, Mesopotamia y las provincias orientales del imperio hasta el límite de India. Y Ptolomeo estaba en Egipto y en Palestina. Dice, y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Ptolomeo, hijo de Lagos, por eso se le llama los Lánguidas, se refugió en Egipto. Seleuco dice, se refugió en Egipto con Ptolomeo, y este le ayudó a recuperar el reino en el 301 y dieron muerte a Antígono. Después de recuperar su reino, Seleuco se enemistó con su aliado Ptolomeo y su reino se hizo más fuerte y más extenso en territorio, en el campo. Y aquí nace el rey del norte, rey que dominaba Babilonia, y el rey del sur, rey que dominaba Egipto. Y aquí vemos dos reinos, hermanos, ¿ya? Que es el rey del norte y el rey del sur. Dice, aquí empiezan guerras, batallas entre ellos, y el verso 6 dice, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá en él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que había traído. Asimismo, sus hijos, los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. La hija de Ptolomeo II, Berenice, Ptolomeo, rey del sur, entrega en matrimonio a Antíoco II, rey del norte, para que ellos hagan una alianza y se casan. Por eso ahí salen los anillos de alianza, pero hay una cruz. Durante un tiempo, el rey del norte se separa de su esposa Laodicea para casarse con Berenice, pero esto no termina bien, porque el rey del sur, Ptolomeo II, muere, y cuando muere, entonces el Antíoco II se siente libre de romper el pacto que había hecho con su padre y llama a su esposa Laodicea, tras su error, porque Laodicea llega muy herida, con mucho dolor, y entonces empieza una gran matanza. Mata a Berenice, a su hijo, a su comitiva que estaba con ella, y también envenena a su rey, que era su esposo que le había llamado, y en eso asume el trono entonces del rey del norte, el hijo de Berenice, y dice el verso 7 al 9, dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrarán en la fortaleza y harán en ellos su arbitrio
y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata, de oro, llevarán cautivo a Egipto por años, mantendrá contra el rey de Egipto. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Ptolomeo III, hermano de Berenice, organizó un ejército para acudir a Siria y combatir contra el nuevo rey Seleuco Calínico y contra su madre para vengar de esa manera el asesinato de su hermana y su sobrino. Conquistó Siria, llegó hasta Babilonia y habría conquistado mucho más si no se hubiera tenido que volver a Egipto para sofocar una sedición. Y antes de emprender el regreso, saqueó el reino de Seleuco, llevándose 40.000 talentos de plata y 2.500 imágenes de los dioses, muchas de ellas pertenecientes a los egipcios. Y eso volvió al patrimonio egipcio, y es por eso que los egipcios respetaban mucho a Ptolomeo III y lo llamaban el bienhechor. El verso 10 nos dice: mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitudes de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundarán y pasarán adelante y luego volverán y llevarán la guerra hasta su fortaleza. Los hijos de Seleuco II se disputan entre ellos quién sucede a su padre. Seleuco III lo sucede primero, pero su reinado es muy breve, ya que es envenenado por sus generales, solo 3 años después de ascender al trono. Su hermano, Antíoco III, es quien pasa adelante y lleva la guerra hasta el rey del sur. Vemos que estamos en guerra, primero ataca el norte, después ataca el sur, ahora nuevamente ataca el norte, y vemos que dice el verso 11 y 12: por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Antíoco III emprende la batalla hacia el actual rey del sur, Ptolomeo IV, en la que conocemos como la Cuarta Guerra de Siria. Se levantó con un ejército numeroso, pero una mala táctica de guerra termina perdiendo y replegándose en la batalla de Rafia en en el 217 a.C., dándole la victoria al rey del sur. Esta fue una batalla muy sangrienta, hermanos. Si ustedes ven en las imágenes, ahí hay elefantes, peleaban con elefantes, y era realmente unas carnicerías muy, muy, muy grandes. El rey del norte, el verso 13, por favor. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con mucha riqueza. Asciende al trono del sur Ptolomeo V, con tan solo 5 años, en el 204 a.C. Aprovechando esto, Antíoco III, en su último intento por expandir su frontera en la guerra quinta de Siria. Esta resulta ser un fracaso contra un pueblo que comenzaba a desplegar su trono y su poder, y aparece Roma. Antíoco fue derrotado 2 veces, en las Termópilas en el 191 y en la batalla de Magnesia en el 190. Aquí vemos que empieza a aparecer la mano de Roma, en primer lugar, no como un poder defendiendo su terreno, sino que defendiendo el poder de este rey que era Ptolomeo V, que tenía tan solo 5 años. El verso 14 dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ptolomeo V, en el inminente ataque por parte de Antíoco III, busca protección y alianza con Roma, pero esta intervención vendría a ser nefasta para el futuro del reino egipcio. Aquí dice: Roma entra en escena en la profecía, cumpliéndose la visión. Primero, la Roma imperial, que es la que estamos viendo ahora, y ya pronto vamos a seguir y vamos a ver
la Roma papal. Uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Roma se convierte en el rey del norte. El verso 15 dice, vendrán pues el rey del norte y levantará baluarte, tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. El que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se la pueda enfrentar, y estará en la gloria, en la tierra gloriosa, la cual será consumida por su poder. Roma conquistó toda Palestina y los anteriores adversarios, rey del norte, Antíoco XIII, Siria, hecha provincia romana en el año 64 a.C., y el rey del sur, Ptolomeo XII, y Cleopatra VII, Egipto, hecha provincia romana 30 a.C. Aquí nosotros nos encontramos ya que el rey del norte ya tiene, que llegó a ser Antíoco XIII, fue derrotado y hecho provincia romana en el año 64. Y Egipto también cayó por los romanos, que primero hicieron un pacto de defensa y luego Roma se apodera de la provincia del reino de Egipto, que eso fue en el año 30. El verso 17 y 19 dice, afirmará luego su rostro para venir con poder de todo su reino y hará con aquel convenio y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá su rostro a las costas y tomará muchas más. Un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre su oprobio. Luego él volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y no caerá y no será hallado. Aquí aparece Julio César, hermanos, y luego de conquistar estos territorios, regresa a Roma y es considerado, aquí Roma era una república, y con toda esta expedición que hace Julio César, Roma se transforma en un imperio. Cleopatra se ofrece a Julio César y nace una relación amorosa. Julio César vuelve a Roma y es aclamado como Dios, despierta muchos celos y termina siendo asesinado. Aquí también entonces aparece Marco Antonio, que también tiene un romance con Cleopatra, y es aquí en el año 31, perdón, en el 30, que es cuando pelea el rey del norte con el rey del sur, y aquí se apodera totalmente ya Roma de esto, lo que tiene que ser. Octavio, conocido en el verso 22, perdón, 11 del 20 al 20, dice el 20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Octavio, conocido como Augusto César, nosotros a él lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 2, el verso 1, es cuando él manda a hacer el censo. A ver, vamos a darle lectura a Lucas 2, 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y esto, el fin de esto era el cobro de impuestos y también reclutar soldados y ver quiénes eran los que le servían para la batalla. Y también aquí comienzan los publicanos. Nosotros conocimos a algunos publicanos famosos, ¿verdad? Uno de ellos era Mateo, ¿ya? Y vemos que sigue el verso 21, dice, el hijo de Augusto César, Tiberio César, que es el que gobernaba cuando matan a Jesús y el pueblo gritaban, no hay más Dios que César. También lo encontramos en Lucas capítulo 3 y el verso 1, que dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes el tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de... Bueno, aquí vemos que Augusto César estaba cuando nació Jesús, pero él muere
y no muere en guerra, sino que muere de una muerte natural, y Tiberio César es el que gobierna cuando matan a Jesús y el pueblo gritaba, no hay más rey que César. A este se refería. Y dice en el verso 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él con inundación de aguas, serán todos destruidos junto con el príncipe del pacto. Es aquí este príncipe del pacto se refiere a Jesús, el que había hecho el pacto con Abraham y fue muerto en esta época. El verso 23 dice, y después del pacto con él, aquí quiero aclarar, este es un pacto mentiroso. Este es un pacto, no se refiere al hijo del pacto, sino que este es un pacto que había hecho con el pueblo de Dios, ¿ya? Para darle protección, lo mismo que hizo con Egipto, ¿ya? Y hace un pacto mentiroso en el año 161 a.C., hubo un pacto de Israel con Roma que en el año 70 no se respetó. Roma la devastó, derribaron su templo, el muro, murió mucha gente, mataron hombres, mujeres, niños, no importó nada. Dice en el verso 23, el 24 dice, y estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojo, riqueza repartirán, y sus soldados y contra las fortalezas formarán sus designios, y esto es por un tiempo. Me hubiera gustado mostrarle este tiempo, qué es lo que dice tiempo, pero la verdad es que la hora ya está muy avanzada. Dice que aquí nos empezamos a ver cómo era la paz de Roma. El verso 25 dice, despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur y contra su gran ejército. El rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición, y aún los que comen de sus manjares le quebrantarán, su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Hermanos, aquí estamos viendo el tiempo en que Constantino batalla para tener el control total. Él dice que va a ir a una batalla porque aquí habían cuatro emperadores que tenía el poder romano, y Constantino tenía una fuerza muy débil, no tenía mucho ejército, pero él tuvo un sueño el 27 de octubre del 312. Dice que vio una cruz que hacía una imagen con el sol y escuchó una voz que le decía, con este signo vas a vencer. Y con muy pocos soldados los convenció y terminó diciéndole que Dios le estaba protegiendo, y terminó ganando la batalla y tomó el dominio total de Licinio, que era uno de los que tenía, dice que gobernaba Roma, y este estaba casado con la hermana de Constantino, y aunque compartían en una mesa familiar, solo pensaban en la traición. Y aquí con Licinio llegan a un acuerdo, y el acuerdo es poner fin a la persecución cristiana que había y que tuvieran una unidad el Estado con la Iglesia. En el verso número 28 nosotros encontramos, dice, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón, y será contra el pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. En el verso 28, Constantino funda Constantinopla, y el concilio de Nicea se combate aquí el arrianismo. Dice, el corazón de estos reyes será para hacer mal, y una misma mesa hablará mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado. Y el edicto de Milán, firmado en el 313 después de Cristo, dice, la tolerancia del cristianismo fue promulgado en Milán en el año 313, y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dándole fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra los cristianos. Aquí vemos dos reyes. El edicto fue firmado por Constantino el Grande
y Licinio, autoridades del Imperio Romano de Occidente y de Oriente. El verso 29, perdón, antes del 29, vemos que el 22 de mayo del 337 muere Constantino, se había bautizado a la Iglesia Católica y muere. Aquí cambia totalmente la historia. Constantino lo que hizo fue hacer un fratelli tutti. Aquí era todo permitido, el que quería adorar el sábado podía adorar en sábado, el que quería adorar el domingo también adora en sábado y domingo, ya no hay más persecución y todo eso. Ese es el tratado que estábamos hablando de Nicea. Pero resulta de que aquí viene y cambia de acción y dice, aquí está Justiniano, que aparece en el verso 29, dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la primera venida, no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Aquí nosotros nos encontramos con algo muy fuerte, hermano. Aquí está Justiniano y aquí ya han pasado, aquí estamos en el año ya 500 más o menos, y ya han pasado varios pontífices, y Justiniano le declara la guerra a 3 tribus que eran arrianas y que eran los vándalos, los érulos y los estrogodos. Pero aquí nos encontramos que vienen problemas grandes porque empieza una persecución. Me tomo la libertad de leer un texto de la señora Elena Harmon de Hawaii. Dice, no hay de la carta 103 del 1904. Dice, no hay tiempo que perder, nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en la profecía. Daniel 11 casi se ha cumplido por completo. Mucha de la historia que ha ocurrido en el cumplimiento de la profecía se repetirá. En el verso 30 se habla de un poder que se contristará y regresará y se enojará contra el pacto santo y lo hará incluso volver según su voluntad y se extenderá con los que abandonen el pacto santo. Todos deben leer y entender profecías de este libro, pero ahora estamos entrando en el tiempo de angustia. Dice, aquí hay algo que yo quiero que entiendan, dice, esto se volverá, regresará y hará y se enojará contra el pacto santo. Aquellos que guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio son los que realmente van a enfrentar cada una de estas cosas. Dice que el cuerno pequeño se iba a levantar y iba a hacer guerra y iba a derrocar a 3, los érulos en el 439, los vándalos en el 534, los estrogodos en el 538. Cambia la ley, fuerza el celibato, impone la misa como rito, se nombra a sí mismo como el vicario de Cristo. Mis hermanos, Constantino lo primero que hizo fue Fratelli Tutti. Yo no sé si acaso han escuchado esa frase, pero un poco la quiero mostrar porque eso es lo que él ofrecía. Pero Justiniano acá está declarando guerra y está cambiando los tiempos. Aquí comienza el cambio del poder romano, que era Roma imperial, y ahora pasa a llamarse Roma papal. ¿Y qué es lo que hace? Cambia la ley, perdona pecados. Hermanos, el libro de Hechos 4:12 nos dice que no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos, si no es el nombre de Jesús. Pero acá perdona pecado, fuerza el celibato. Cuando fuimos creados hombre y mujer, y fuimos creados para formar familias. Impone la misa como rito, que cada vez que hace la misa lleva la muerte de Cristo. Se nombra a sí mismo
como el vicario de Cristo. Mi hermanos, dice que con lisonja, el verso 32, dice Roma papal empieza ahora a querer dominar, y esa parte que dice con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios actuará. Aquí nosotros nos empezamos a ver que el pueblo que conoce a su Dios estaba dispuesto a todo, mi hermano, a todo. Dice que con lisonja iba a seducir a los violadores del pacto. ¿Quiénes eran aquellos? Aquellos que cuando Justiniano dijo ya no más, no hay permisividad, entonces ellos estuvieron y dijeron no, porque mi Dios me enseñó que a la ley y al testimonio, y estuvieron dispuestos. ¿Y dispuestos a qué? Aquí vemos los valdenses, mártires de toda la Edad Media. Un ejemplo dice en el verso 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, a cautividad, y serán despojados. Mi hermanos, aquí vemos grandes líderes que aparecen, por ejemplo, como los que tenemos en pantalla, Lutero, Calvino, Wycliffe, Juan Hus y tantos otros hermanos que estamos a propósito los días viernes desde las 8:30 estamos estudiando el libro El conflicto de los siglos, y hemos visto cómo la reforma nos da a nosotros la posibilidad de tener una Biblia en estos momentos en nuestro lenguaje, y cómo fueron ellos, poco a poco, paulatinamente, derrocando esa mentira que había, esa verdad que había sido echado por tierra. Y ahora el verso 34 nos dice que en su caída, dice, serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Bien, aquí estos pequeños socorros, nosotros vimos que Holanda, y que también un país prominente que estaba recién empezando, alberga a aquellos que estaban siendo perseguidos, y eso es Estados Unidos en la profecía. Y vemos que dice que aparecen también, dice, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Esto es la contrarreforma. ¿Y quiénes son los que empezaron la contrarreforma? Los jesuitas, que hoy día todavía están presentes. Y vaya que están presentes, mi hermano. El verso 35, aquí dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aquí voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 6, el verso 9, dice, que explica lo que estaba en Daniel 11:35. Dice Apocalipsis capítulo 6 del verso 9 al 11. Y cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían sido muertos como ellos. Aquí, mis hermanos, encontramos algo como muy impactante. Los mártires que cayeron, se les da vestiduras blancas y que esperen, están muertos, ellos nada saben. Anoche veíamos en el estudio que Guillermo Miller esperaba a Jesús, y estaba claro que los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Y estos muertos que murieron durante 1260 años de persecución papal estaban reclamando justicia, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Hermanos, aquí nos está diciendo que va a haber una persecución nuevamente. Y cuando esa persecución venga, van a haber mártires nuevamente. Y cuando se complete el número total de los mártires, entonces aparecerá en las nubes de los cielos aquel que hemos esperado por mucho
mucho tiempo. Dice en el verso 36 y 37, y el rey hará su voluntad y se ensordecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará maravilla, irá porque lo determinará y se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice que aquí va a encontrar algo que se va a enorgullecer, se va a ensordecer, va a ser el orgullo que lo va a dominar y va a ser algo más allá. Va a hablar de dioses que nuestros padres no conocieron, porque es un Dios que aparece en la historia como lo vimos, desde Constantino en el 313, luego por Justiniano, modificado y llevado adelante ahora. Pero no se nos diga que esto pasó en la era apostólica, porque no fue la iglesia verdadera, es la iglesia apostólica, pero esa es la iglesia que conoce a su Dios y que siempre ha mantenido el mismo Dios. Ahora, aquí nosotros vemos que en el verso 39 dice, con un Dios ajeno serán las fortalezas más inexpugnables. ¿Sabe? En el 338, en San Ambrosio de Milán, se nombra a la madre de la iglesia, la patrona de la iglesia católica. ¿Cuándo aparece esto, perdón? En el 338 hasta el 339. Y el 1 de noviembre de 1476, el Papa Pío IX es considerada sin pecado desde su creación. Es la inmaculación de la Virgen. Mi hermano, cuando hablamos de aberraciones, cuando hablamos de apostasía, perdónenme, no puedo evitar enunciar esto, es considerada sin pecado desde su creación. ¿Sabe usted lo que significa eso? Que si ella hubiera sido sin pecado, si hubiera habido uno sin pecado, no hubiese sido necesario que Cristo viniera. La asunción de la Virgen. El Papa Pío XII en 1950 asciende al trono de Dios. Los muertos nada saben. Y las personas que han vivido, que han sido resucitadas como Moisés o que fueron llevadas al cielo vivos, como Elías, como Enoc, están nombrados en la Biblia. ¿De dónde aparece esto? Esto aparece de los libros que empezaron a escribir aquellos que han seguido a la iglesia durante mucho tiempo, muchos siglos, y que lo volverán a hacer. La opulencia, el oro, las joyas y las piedras preciosas generan opulencia, pero ni todas aquellas joyas pueden tapar la falta de la gloria de Dios. La guerra del norte contra el sur es ahora espiritual, mis hermanos. El verdadero y único rey del norte vendrá pronto a buscar su pueblo, que ha añorado su venida por mucho tiempo. Mi hermano, yo les puedo decir de que durante mucho tiempo he estudiado esta profecía. Hay muchos detalles que tuve que dejar por el tiempo que ha pasado, pero esto está en la historia. Esto no es invención nuestra. Esto está en la historia universal. Hoy por internet, búsquela, encuéntrela y va a encontrar que aquellos que han creído en ese poder han sido engañados y que ese poder va a tomar un poder que va a ser por fuerza y va a obligar y va a darse el lujo de permitir comprar o no comprar. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Preguntarnos, como alguna vez lo hicieron los judíos cuando se vieron ante el discurso de Pedro después del descenso del Espíritu Santo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Preguntaron aquellos. Y es lo que deberíamos preguntarnos nosotros. ¿Qué haremos? Vamos con la última lámina, por favor. Mateo capítulo 4, el verso del 8 al 10, le voy a dar lectura. Otra vez está hablando acerca de la tentación en el desierto de Satanás hacia Cristo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mis hermanos, ¿se recuerdan cuando les dije que en Isaías 14 el mismo
Satanás decía que iba a ser su reino en el norte, acá dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado norte, no le corresponde. Ese es el trono de Dios, del Creador, del que nos creó a todos, inclusive a Satanás, perdón, a Luzbel, quien luego se transformó en Satanás. Dios es el Creador y cuando quiso ofrecerle a Jesús que le adorare para que él se quedara con este mundo, Jesús le recuerda que la adoración es solo a Dios. ¿Qué has de hacer tú con la información que tienes ahora? Hay un solo Dios, hay una sola manera de salvar y es Jesús, mis hermanos. Próxima semana estudiaremos del verso 40, desde la Revolución Francesa hasta Biden, quien va a ser el próximo presidente norteamericano. Y les aseguro de que hay también ápices de la venida de Cristo. Los hechos, la historia nos está avalando de lo que estamos viviendo, que son los tiempos finales. Decídete por Cristo, es nuestra salvaguardia. Son mis deseos y oración en esta hora. Hermanos queridos, estamos muy agradecidos de haber escuchado este tema que nos deja harto que pensar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el hermano lo que ha hecho es un desarrollo del capítulo 11, los primeros versículos del 1 al 40, en donde hemos visto prácticamente palabra por palabra cumplirse y que se ha cumplido la historia. No me sorprende entonces, hermanos, saber de que o la alta crítica o teólogos señalan, o personas que estudian la Biblia o la historia y que dicen que el libro de Daniel fue escrito muchos años después que Daniel ya murió, e incluso después de que haya venido el Señor Jesús, porque el cumplimiento específicamente del capítulo 11 es muy claro y literal. Por si no se han dado cuenta, el hermano ha leído una profecía de carácter literal. Mencionaba a una persona y mencionaba a otra persona prácticamente con nombre y los hechos que iban a ocurrir. Hermanos, es muy interesante porque eso debemos guardarlo en mente para lo que viene después. Agradecemos a nuestro querido hermano José Miguel, agradecemos la dirección del Espíritu Santo en el tema que hoy día, que yo sé que no es un tema fácil. Hermano, debo confesar que para mí es muy difícil entender el capítulo 11, pero nuestros hermanos que han estado ahí en ayuda, tanto Katy con el hermano José Miguel, se han estado ayudando. Excelente, hermano. Muchas gracias por la información. Amado Dios y Padre, quiero darte las gracias y la oportunidad que me brindaste. Señor, gracias por hacerme siervo tuyo y poder entregar este mensaje. Te pido por aquellos que han estado durante esta mañana conectados, te pido a aquellos que están con cargas, con debilidades, con dificultades, con pecados, sé tú con ellos. Padre justo, hemos visto cómo la historia nos muestra cómo traiciona el hombre, cómo el hombre hace guerra, cómo mata, cómo es dolor. La secuela, Señor, que ofrece solamente es daño, dolor, traición. Padre justo, danos tu paz, guíanos, Padre, y por sobre todo, ven pronto, porque te estamos necesitando. Señor, no nos dejes caer y líbranos de todo mal. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén.